¿sabes? Yo le pregunto a Winston, a René, te pregunto a ti, ¿Dios es omnipresente? Y me dijeron, sí, seguro, Dios es omnipresente. Claro. ¿Y por qué sigo pecando delante de sus ojos? ¿Estamos entendiendo? Entonces, muchas veces no reconocemos, limitamos a Dios en la iglesia, porque solamente Dios está en la iglesia. Pero después que me voy de la iglesia, yo sé que es la iglesia. No, Dios es omnipresente. Un abrazo, un saludo grande a la distancia. Qué bendición poder venir una vez más delante de todos ustedes, mi hermano Amílcar y yo. Gloria a Dios, siempre es una bendición. Una vez más. Siempre es un gozo, siempre es una bendición el poder, pues, compartir juntos. Amén. Compartir juntos de las experiencias, de las vivencias. Amén. Sí, señor. De todas las cosas que Dios nos da y nos permite vivir. Y qué bueno que podemos compartirlo con nuestros hermanos, ya sean cristianos o no cristianos. Seguro que sí. Amén. Por medio de estos medios queremos llegarnos a ellos para Claro que puedan entender el propósito de este podcast también. Claro que sí. Ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Sí, amén. Y ese mayor que nosotros es el deseo de Dios. Y por eso hemos creado pues este espacio, esta plataforma, este podcast, Hope at the World. Una vez más, mi nombre es Giovanni Pompa y estoy acá con mi amigo Amílcar Alejandro. Gloria a Dios, qué bendición. Estamos aquí en la iglesia Esperanza City Church, aquí en la ciudad de Lakeland. Amén. Y hoy tenemos un tema sumamente importante. Hoy tenemos lo importante, un tema de, para mí, sí, digo de muerte y vida. Oh, sí. Es de muerte y vida. Y el tema es, Giovanni, para que nos puedan escuchar, es el pecado. Vamos a hablar sobre lo que es el pecado en sí y entender qué es el pecado y las consecuencias del pecado y el origen del pecado también. Correcto. Para que la gente pueda entender. Entonces, el pecado trae consecuencias. Claro. Pero lo que tenemos que entender, Giovanni, es que el pecado no tiene forma. Hay un concepto que la gente piensa que el pecado no tiene forma, pero el pecado no tiene forma. Entonces, cuando uno estudia la Biblia en Romanos capítulo 7, es como si el pecado tuviese una fuerza o una forma, pero está hablando metafóricamente. Sí. ¿Entiendes? El pecado sí te atrapa. Entonces, el pecado lo que viene siendo es una acción de nosotros, ¿ok? ¿Para qué? Para violentar que los principios de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a tocar un punto importante, lo que es el pecado en sí y las consecuencias que trae el pecado. Primeramente, el origen del pecado, Giovanni, para muchos dicen que es en el huerto del Edén, pero cuando hacemos un análisis bíblico, se originó en el cielo por la rebelión de Satanás en sí, ¿entiende? Entonces, esa rebelión se trajo al huerto del Edén. Claro. ¿Entiende? Y ahí es donde en sí el hombre peca. Claro. Cae en pecado. Y de ese entonces, pues entonces, generación tras generación, por eso dice que el pecado engendra el pecado, porque generación tras generación, desde la existencia del ser humano, desde ese momento cuando Caín mata a Abel, que yo creo que fue el pecado más grande que ha podido existir desde que empezó el primer homicidio. El primer homicidio. El primer homicidio que hubo en la tierra. Exacto. Caín y Abel, y el pecado engendra pecado. Exacto. Entonces, por el primer Adán que viene siendo, por el primer Adán que viene siendo Adán en sí, entra el pecado, por Adán y Eva. Pero dice que por el segundo Adán, que viene siendo Jesús, que está en el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Él trae misericordia. Somos redimidos por medio de su sangre. Claro. El pecado, aunque viene con consecuencia, también hay alguien detrás que puede restaurar y limpiarte de tus pecados. Y eso lo vamos a tocar más adelante. Pero Giovanni, vamos a tocar un personaje sumamente importante en este día que yo sé que muchos conocen y muchos saben quién es ese personaje. Y ese personaje se llama ¿quién? David. Entonces, cuando hablamos de David, ¿de quién estamos hablando? De un gran rey. Entonces, cuando hablamos de David, estamos hablando en Primera de Samuel, que dice la Biblia, oye, Giovanni, interesante porque la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Pero tú sabes lo terrible de eso, Giovanni, que David fue seducido, fue endulzado, y que el pecado, cuando se ve por los ojos, uno piensa que se ve bonito, pero uno no piensa en el momento las consecuencias que vas a traer más adelante. ¿Estás entendiendo? Porque, por ejemplo, con Eva, Satanás le dijo, toma del fruto, el fruto Dios lo puso. Pero ¿por dónde entró el deseo? Por la vista, porque lo vio y lo codició. Y al codiciarlo, lo deseó, lo agarró, sin saber las consecuencias que venían más adelante. ¿Entiendes? Ahora mismo todos nosotros estamos pagando las consecuencias de Adán y Eva. El origen del pecado es allá. Cuando hablamos de nosotros, el ser humano. Correcto. Entonces, cuando hablamos de David, estamos hablando de un rey conforme al corazón de Dios. ¿Qué tú piensas de eso, Giovanni? Conforme al corazón de Dios.
Para mí, ahorita hablábamos acerca de, de ese corazón que tenía David, Ujú. que lo hacía tan especial delante de los ojos de Dios. Sí, señor. ¿Ok? Ujú. Y inclusive la Biblia dice que aún con todo lo que David hizo, con toda la barbaridad que David hizo, con todo ese desastre que David hizo, aún así Dios dice, y dice la palabra, que no ha encontrado un corazón como el corazón de David, conforme al corazón de Sí, David. sí, que amaba a Dios a una magnitud que tú dices, Dios mío, qué tremendo. Ahora, hay una historia en 2 de Samuel capítulo 11 y en 2 de Samuel capítulo 12. Sabemos el pecado de David. Tú sabes lo que David, yo sé lo que David hizo. Correcto. ¿Sabes? David en un momento de guerra, el hombre se está paseando en el palacio. Sí. Como rey, tenía que estar en la guerra. No se suponía que estuviera ahí. No se suponía que estuviera ahí. Ahora, cuando él miró, ¿qué fue lo que vio? Una mujer Betsabé bañándose allá en la esquina. Ahora, a lo mejor miró de repente y tú dices, oh, mira, miró, también quita la vista. Pero no solamente la miró Giovanni, la mandó a buscar también. La codició, la deseó. La mandó a buscar. ¿De quién es esposa esa mujer? Yeah. Y lo tremendo es que fue esposa de Urías el Eteo. Claro. Cuando Urías el Eteo era uno de sus grandes guerreros que él tenía en la batalla, hermano. Vamos viendo. No, y algo que yo puedo ver, Amílcar, es que David, haciendo uso de su mandato, ¿verdad? Haciendo uso de la importancia de ser el hombre más importante de Israel, ¿no? Porque era el rey. El rey, sí, señor. Pues entonces, ¿quién se le iba a negar al rey? Porque yo me imagino, yo puedo pensar que a lo mejor si hubiese sido cualquier otro personaje, cualquier otro hombre, ok, pudo mirarla, pudo codiciarla, pero ya de traerla a su aposento, traerla a su habitación, mandarla a buscar, pues entonces Ahora, yo te a lo digo mejor algo. no hubiese sucedido. Yo te digo algo personal, David. Giovanni, perdóname. Pero yo pienso personalmente que fue mutuo. Sí, no, claro. Ella también podía rehusarse. Sí. Para mí fue algo mutuo. Pero que el rey te mande a buscar. El rey te manda a buscar. Y con derecho, por la ley, era considerado adulterio. Él lo sabía como ella lo sabía. Sí. Yo pienso que fue mutuo. Oh, no, o sea, que ella quedó embarazada después. Para mí fue algo que los dos quisieron y fue mutuo. Pero el punto es que hay que entender algo, David, Giovanni, que te digo, David. Me voy a cambiar el nombre. Cámbiate el nombre, ¿verdad? Ay, bendito Dios. No quisiera yo tener el corazón como lo tenía David para Dios. Pero el punto es que David fue atrapado en esa dulzura de esa mujer. Y algunas veces, Giovanni, el pecado se ve dulce. Se ve tan dulce. No, atractivo. Sí, se ve atractivo. Wow. Se ve dulce, se ve delicioso. Se ve delicioso, ¿verdad? Es como cuando, no sé si tú has comido. Claro que sí, es una realidad. Unos dulcecitos que uno compra y uno los muerde y son dulces y de repente después que vas terminando lo sabes lo amargo. ¿Entiendes? Son como unos gummy bears. Te engañan, ¿no? Te engaña. Y uno que es rico, sí. Pero cuando viene a lo último, ¡boom! Viene lo amargo. Exacto. Y David quedó atrapado en esa dulzura. Y esa dulzura fue el pecado que vio en esa mujer. Sí. A verla es una cosa, podía verla. Claro. Y decir, esa mujer, y ella bañándose afuera también. Costumbre en esa época, cultura. No, las condiciones estaban creadas para un desastre. Seguro, pero sí. lo que hay que entender, Giovanni, es que el pecado siempre va a ser atractivo. Sí. Se va a vestir bonito. Sí. Te va a vestir bonito. Sí. Y algunas veces pensamos que el pecado, que aunque se ve bonito, si yo peco no me van a agarrar. Que a lo mejor pasó por la mente de David. Siempre es el pensamiento que uno tiene. Uno sabe que es peligroso, uno sabe que uno no debe hacerlo, uno está consciente de eso. Seguro. Pero como ya lo desea, y más si es un pecado premeditado, que ya tú lo vienes pensando y lo vienes pensando y lo vienes deseando. Por eso es que cuando alguien comete una fechoría, un asesinato y es premeditado, pues la condena es mayor. La condena es mayor, porque lo pensó, lo planificó. No fue de momento, no fue de algo que surgió en el momento. Correcto. Fue algo premeditado, y por eso es que la condena es mayor todavía. Entonces David, lo tremendo de David es, brother, que fue seducido por el pecado. Tú sabes que ese es uno de los problemas más grandes que existen en nuestra sociedad hoy en día. Y te voy a decir más, varón. Hasta dentro de la iglesia existen gente que son seducidas por el pecado. Sí.
Pero no solamente sí. seducida por el pecado, que no saben cómo ellos pueden decirle no al pecado, sino que ceden al pecado. Correcto. Entonces después lloran y lo más terrible es que siempre dicen, pero Señor, ¿por qué? No, no es Señor. La pregunta es esta, ¿oraste? Sí, correcto. ¿Estás leyendo la Biblia? Varón, yo te voy a garantizar a ti al 100%, Giovanni. La Claro. persona que no me ora, Es verdad. la persona que no me lee la Biblia, Es verdad. la persona que no me ayuna, yo te voy a garantizar que va a caer en pecado. Son vulnerables. Entonces el pecado Está se le hace vulnerable. más fácil y más atractivo Tienes toda cuando la razón. Tienes toda la razón. la carne está despierta, hermano. Exacto. O sea, la Biblia dice que yo tengo que pisotear esta carne Es cierto. y que el espíritu tiene que estar por encima de la carne, ¿entiendes? Por eso cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué le Es dijo? cierto. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Pero la carne se opone. Siempre se va a oponer. El pecado trae consecuencias Ujú. y Giovanni, te va a seducir a ti, Sí. va a seducir a René, va a seducir a Winston, Ujú. ¿ok? El punto ¿es culpa del diablo? Te No, pregunto, no. yo quiero preguntarte, ¿es No, culpa del no, diablo? no, 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 no. No, claro que no. ¿Por qué no? Para nada. Porque el diablo, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad para reprender al diablo y todo demonio. O sea, el diablo no tiene ni parte ni suerte en nuestra vida. El diablo viene a ocupar y hacernos caer cuando nosotros le damos cabida, cuando nosotros nos descuidamos. Correcto. ¿Ok? Ajá. O sea, el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. O sea que yo no puedo echar. El diablo puede tentarme, el diablo puede enviar todo lo que quiere enviar. Todo lo que Pero quiera. si, como tú dices, si yo me mantengo en oración y yo me mantengo firme, yo no voy a caer. Es como una El barrera, diablo que tú sabes. exacto, yo tengo mi escudo, Exacto. yo tengo mi barrera. Ahora, ¿cuándo soy vulnerable? Cuando entonces no tengo ese escudo. Cuando no, Tú sabes lo tremendo que hay gente que dice, no, que es culpa del diablo. No, es culpa tuya, brother. Porque yo te puedo tentar. El diablo te puede tentar, pero a la larga quien lo agarre eres tú. Nadie puede decirme a mí o ponerme una pistola en la cabeza y decirme a mí, vamos a robar un no, banco. y Dios no, y Jesucristo nos dio el ejemplo sobre eso. Correcto. Cuando el diablo vino a tentarlo y lo tentó de diferentes maneras. ¿Y qué pasó? Jesús estaba, sí, era Dios, pero Jesús estaba en el espíritu, ¿me entiendes? Había orado, estaba en ayuno, Se mantenía orando. se mantenía De orando. madrugada, dice la Biblia. Nos dio el ejemplo de que Exacto. aunque el diablo venga a tentarnos, nosotros lo vamos a poder resistir. Dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Exacto. Nosotros lo resistimos y él tiene que huir. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué es pecado? Porque hablar de pecado es una cosa, pero ¿qué es pecado en sí? Entonces cuando buscamos una definición de lo que es pecado, pecado es esto, mira, errar el blanco. Ujú. Okay. Por ejemplo, yo agarro ahora mismo un bolígrafo o yo agarro un bolígrafo y estoy supuesto a darle a René de aquí. Pero yo a propósito lo tiro hacia allá. Estoy errando el blanco. Mi responsabilidad es René. Correcto. Pero estoy tirando hacia la pared. Entonces, errar el blanco es desviarme del camino que Dios ha trazado para quién, para todos nosotros. Eso es pecado. Claro. Errar el blanco, el cual Dios a nosotros nos ha llamado a cumplir y a ejercer como cristianos que nosotros somos. Correcto. Entonces, David pecó, erró el blanco, Sí. se desenfocó, adulteró, pecó contra Dios mismo, pecó contra Urias el Eteo. No solamente cometió adulterio, sino que David Asesinato también. también, no solamente asesinato, sino que le dio la carta para que lo mataran también. Va. Mira, lleva esta cartita, llévasela a Joab, que está en la batalla, y pónganos al frente de la batalla. No estaba la batalla fuera. Fue premeditado. Lo mandó a matar. Fue algo planeado. Ahora, el pecado trae consecuencias, David. Sí. A mí, Giovanni. Sí, esa es una de las cosas que te iba a preguntar y te la pregunté ahorita, ¿no? Cuando no estaba fuera de cámara. Y es que el pecado, aún después siendo perdonado, Señor. trae consecuencias, tiene consecuencias. Seguro que sí. Trae todas las consecuencias del mundo. Porque es que hay personas que creen que no. Hay personas que creen que, ok, están conscientes de que pecaron, están conscientes de que cometieron un error, pero se arrepintieron de todo corazón, no de palabra. ¿Ok? Porque hay dos tipos de manera de pedir perdón y de arrepentimiento. Una que uno hace de palabra, pero no de corazón. Y la otra que uno hace de corazón. O sea, hay personas que creen que cuando uno se arrepiente, cree que okay, ya se borró todo y que no va a haber consecuencias de lo que hiciste. Y si no las hay, ¿por qué Dios lo permitió? Pero te digo una cosa, yo tengo amistades que eran adictos a la heroína desde su juventud y alcohólicos, y hoy en día están pagando consecuencias con el hígado y con pastillas. Correcto. Basado en el pecado que cometieron anterior. Correcto. No es que Dios se recuerda, por esas son las consecuencias del pecado, ¿entiendes? Sí. Y hoy en día están pagando esas consecuencias. David pagó consecuencias, pero algo que yo admiro de David, Giovanni,
es la sinceridad del Salmo 51. Lo sincero que fue David con Dios. Correcto. Porque David fue a hablar con Dios. ¿Ok? David fue y se le presentó delante a Dios. Sí, y sí. lo primero que le dice mira. a Dios. Mira cómo empieza él. Léetelo un poquito, suéltalo. Mira cómo empieza él. Ten piedad de mí, oh Dios, Ay, conforme a tu misericordia. David está David apelando a Dios. está apelando a la misericordia de él. Está apelando a la misericordia. Él sabía que Dios es un Dios misericordioso. Exacto. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Pero, sabía que era un Dios piadoso. sí, Señor. Borra mis rebeliones. Tremendo. Ahora dice, Ahí es donde ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad. ten piedad. ¿Sabe? Esa piedad que está pidiendo David, David está diciendo así literalmente, mira, Señor, mira mi condición. Señor, mira cómo yo me estoy sintiendo ahora mismo, Señor. Señor, ten compasión de mí, Señor. Wow. Mira cómo yo me siento ahora mismo que estoy pidiendo tu piedad. Sé que pequé. Está rogando. Está Apelando a Dios por la condición. Dice, sé que pequé, Señor. Sé que te fallé, Señor. Sé que fui insensible, Señor. Sé que fui injusto, Señor. Sé que quité una vida, Señor. Lo entiendo, Señor. Sí. Pero necesito de tu piedad. Mira mi condición. Y le dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Wow. Pero la misericordia, mira, ¿qué es la misericordia de Dios? Es que Dios no te da a ti lo que tú te mereces. Y gracia es lo que tú te mereces, pero es un regalo de Dios. Eso es lo que tenía aquí también. La sublime gracia de Dios con aquellos que se arrepienten. Aquello que se arrepiente. Y eso fue lo que Dios hizo con David. Exacto. Y es lo que Dios hace con todo aquel que realmente pues se arrepiente de todo corazón. Dios muestra su gracia, aunque vengan consecuencias Sí, Señor. de lo que hizo. Pero de que la gracia de Dios se manifiesta, se manifiesta. El amor y el perdón de Dios se manifiesta. Ahora, David apeló a dos perfecciones de Dios, misericordia y piedad. ¿Sabes? Señor, yo sé que yo me lo merezco, pero ten compasión de mí, está diciendo David. Y dice, conforme a la multitud, y cuando habla de multitud, estamos hablando de algo plural. A las multitudes de tus piedades, borra. Ahora, borrar es literalmente en el original, borrar, desaparecer. Sí. Que desaparezca ese pecado, brother. ¿Y por qué David lo estaba diciendo, Giovanni? En el versículo. Porque el 3. ¿Ah? Por el versículo 3. El versículo 2 también dice. Y el 2, sí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Por eso es que él le pide, borra mis rebeliones. Borra, porque lo estaba atormentando, siempre está delante de mí. Y mira, lávame. Ahora, no es lavar. No, cuando uno tiene una camisa blanca, uno la mete en la lavadora 6 veces. Y si le sale esa mancha. Y le mete cloro. Y cloro. Y dale. Mi amor, métele más clorito. Y la mira así uno en la luz, métele más clorito. Entonces David le está diciendo a Dios, lávame más y más. Se sentía sucio. Así de sucio se sentía. Sucio. Y dice, de mi maldad. ¿Por qué de la maldad? Porque David era rey. Sí. Y al David ser rey tenía una autoridad. Y al tener la autoridad, abusó de ella. Te lo voy a decir, David abusó de la autoridad. Claro. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Claro. El pecado. Por eso le dice, límpiame de mi pecado, de mi maldad, porque sé que lo que hice fue la acción. La acción fue la maldad. Entonces, ¿ahora qué? La consecuencia es el pecado. Y le dice, límpiame de mi pecado. Y dice, porque yo... Varón, aquí es que entramos nosotros. Sí. ¿Sabe cuál es la clave para el pecado ser perdonado? Reconocer. Ya está. Qué difícil es hacerlo. Reconocer. ¿Por qué? La pregunta es ¿por el qué? orgullo. El orgullo. El orgullo. Y David rompe eso. Y David dice, porque yo reconozco. Primero, ten piedad. Misericordia. ¿Ok? Las dos perfecciones de Dios. Y después dice, porque yo reconozco mis pecados. Señor, yo no sé que te fallo. Yo lo estoy reconociendo, Dios mío. Wow. David está hablando aquí. Está desahogándose con Dios. Tú sabes que eso es lo que le falta a nuestra sociedad. Y eso es lo que le falta, te lo digo de verdad, a la iglesia hoy en día, es desahogarse con Dios. Y reconocer delante de Dios. ¿Tú sabes por qué, Giovanni? Porque si yo le preguntara a ustedes, ustedes saben que hay pecados que están ocultos dentro de un ser humano y todavía no lo han sacado y están siendo tormentados día y noche por eso. Sí, correcto. Yo conocí un joven una vez que se me sentó una vez en mi casa y de repente, brother, rompió a llorar. Y yo dije, hermano, ¿qué te pasa, papá? Me dice, es que no aguanto. Y yo, ¿pero qué pasó? Es que yo pequé. Me dice, llevo un año que pequé. Un año que yo pequé, dice. Lo atormentaba con todo. Me dice, pero no puedo, tengo que sacarlo, tengo que decirlo. Yo digo, hijo, dígaselo a su pastor. Cuando él habló con su pastor, el pastor sí le metió su disciplina, lógico, claro. Pero se pudo desahogar. Entonces, David lo que está haciendo. Fue libre. Exacto. Fue Entonces, libre. el desahogo es libertad. Te trae libertad. Entonces, reconocer la clave. Sí. Mira, algo importante que estoy viendo aquí, Amílcar, y es que ahorita estábamos hablando de que usó de su autoridad y de su poder.
Sí, señor. ¿Ok? Usó. Pero aún así, fíjate el arrepentimiento de David, que aún siendo el hombre más poderoso de Israel, Sí, señor. porque otro pudiera haber dicho, oye, hablando así como a los latinos, para la porra, yo soy el rey, yo soy el hombre más poderoso, no me importa Si no lo que confronta, pase. no lo confronta Ey, Natán, no esa- dice nada. No dice nada, no me importa, yo soy el más poderoso. Así hace mucho. Así hace mucho. Pero sin embargo, por eso es una de las cosas que Dios dijo, no hay corazón como el corazón de David. Pero sin embargo, ¿Me entiendes? fue seducido. Yep. Y dijo, y mi brother, lo más terrible es cuando el pecado está delante de ti todos los días. Te hace así. Oh, no. Y te toca tu día la Te Es como un recuerda. martillo dando un clavo. De que te lo recuerda, te lo recuerda. Pecaste. Y uno dice, La Dios mío, ¿cómo? tormenta. Y la única forma para uno salir del pecado, mira, brother, sea pornografía, Confesarlo. sea fornicación, sea adulterio, sea lo que sea. Confesarlo, Habla, confesarlo. confiesa, vete donde el Señor, Padre, sé Y que es que la pequé, Biblia lo dice. El que encubre sus pecados no prosperará. no prosperará. Pero Sí, el que señor. lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la única manera. La única manera. Y entonces, el versículo 4, ¿qué dice? Contra ti solo el pecado. ¿Sabes? David está reconociendo que el pecado había sido contra la ley misma de Dios. ¿Por qué? Porque la ley decía que no adulterarás. Sí. Y David está adulterando y dice, y he hecho lo malo Oh, wow. delante de tus ojos. David reconocía la omnipresencia de Dios y así Wow, reconociendo la omnipresencia de Dios, pecó. Wow. Claro que sí. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. ¿Sabes? Yo le pregunto a Winston, a René, te pregunto a ti, ¿Dios es omnipresente? Y me digan, sí, seguro, Dios es omnipresente. Claro. ¿Y por qué sigo pecando delante de sus ojos? Estamos entendiendo. Entonces, muchas veces no reconocemos, limitamos a Dios en la iglesia, Sí. porque solamente Dios está en la iglesia. Pero después que me voy de la iglesia, yo sé que es la iglesia. Wow. No, Dios es omnipresente. Y David entendía eso, que había cometido un error gravesísimo, Giovanni, Sí. de haber pecado contra Dios mismo. Y están delante de mí, conforme a la multitud, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. En otras versiones dice, irreprochable en tu justicia. Lo que tú vayas a darme a mí, Claro. Señor, Claro. es justo, porque me lo merezco, en otras palabras. ¿Verdad? Claro. Entonces, el pecado mancha, destruye, varón, y te agarra y te separa de Dios. Bro. Y trae unas consecuencias bien terribles. Sí. Y déjame decirte algo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Aunque, y fue lo que le pasó a David, aunque yo haya cometido la falta, aunque haya sido yo el que haya cometido el pecado, hay veces que ese pecado, la consecuencia, alcanza a mi generación. Puede alcanzar, puede tocar a mis hijos. Yo te digo, pero ¿qué tiene que ver si el que pecaste fuiste tú? Pero sí, es así. Puede dañar, puede manchar a mi generación. Fuerte. Yeah. Entonces dice la Biblia, he aquí tú amas ¿qué? La verdad. En lo íntimo. Oye, brother, no está diciendo a la distancia, en la intimidad. Varón, Dios ama la verdad en la intimidad. ¿Sabes? Dios ama que tú vayas a tu cuarto en tu intimidad y le digas, como le está diciendo a yo reconozco que he pecado. O sea, nosotros tenemos que aprender a reconocer que el pecado está haciendo daño. Claro, mira, varón, claro, el claro. pecado afecta a una familia, tú lo sabes, ¿verdad? Yeah. El pecado puede afectar tu vida personal de una forma, varón, que yo conozco gente que han pecado y se han suicidado. Porque el pecado ha sido tan grave que no saben ni cómo lidiar con el pecado, pero tampoco, tampoco van a Dios. Y creen que nunca van a ser perdonados y no van a salir de eso. Ahí está la clave, brother. Yep. Que algunas veces el pecado te culpa tanto que tú sientes que no hay perdón por el pecado. Sí. Pero una cosa que yo he aprendido con el tiempo, Giovanni, es que cuando uno comete un error, porque somos pecadores, brother. Y David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que pecó, lo podemos ver, a ser humano, tenía una naturaleza pecaminosa. El problema no es pecar, amigo. Y por ahí por donde vas, el problema no es pecar, porque todos podemos pecar. Y el que, lo dice la Biblia, el que se crea estar firme, mire y no caiga. Exacto. El problema está cuando no nos arrepentimos. Y no nos perdonamos nosotros Y no nos mismos. perdonamos. Correcto. Y no hacemos lo que hizo David. Y no nos perdonamos nosotros mismos. Y eso es clave. Ahí es donde está el problema. Ahora mira lo que le dice en el 7, purifícame con hisopo. Hisopo era una planta. Tenía olor, lo usaban en esa época. Purifícame con hisopo. Ahora la purificación de David no era física. David no quería una purificación física. La purificación de David era interna, era espiritual. Era una relación con el Dios mismo. Claro. Y dice, y seré limpio.
Y vuelve y le repite a Dios y hace un énfasis en esta palabra, porque si vamos a los versículos anteriores dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Yeah. Imagina la condición de David por varón, por ese pecado. Yo pienso, varón, que David no dormía bien. No, para nada. Y lo vamos a ver más adelante. Yo pienso que ese hombre se amanecía rompiéndose, atormentado la cabeza. Wow. ¿Cómo es posible que yo hice semejante cosa? Descuido. Ante Fue un Dios un santo? descuido. Fue un descuido. David tenía una relación bien linda con Dios. Bonita. Bien bonita. Sí, señor. David tenía una relación bien estrecha y bien íntima con Dios. Y cuando él peca, por eso es que él habla de esta manera. Por eso es que él se pide perdón a Dios y expresa todo lo que expresa. Sí, señor. Porque él se sentía como que había traicionado A Dios mismo. a Dios mismo, la confianza que Dios había depositado en él. Sí, señor. Él sabe que fue Dios mismo quien lo fue a buscar cuando era un joven, cuando era un niño apacentando las ovejas de su padre. Él sabe que fue Dios mismo quien lo trajo y lo puso como rey de Israel. Entonces él tenía ese agradecimiento, esa relación con Dios. Sí, señor. Y cuando él peca, entonces por eso es que se siente de esa Le manera. dio la victoria con Goliat. Gloria a Dios. Cuando todo el pueblo estaba huyendo, cuando el mismo Saúl, siendo el rey de ese tiempo, que no era David, nadie le hace frente. Y David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, en el nombre, ¡pum!, muerto. Entonces, para allá ir resumiendo, porque nos quedan unos 5 minuticos. ¿Cómo podemos ir resumiendo? Porque es mucho. Es mucho que hablar. Este tema es mucho para. Pero mira, varón, dar. para resumir con esto, mírame. Sí. Escucha, 51:8, hazme oír gozo. El pecado te quita el gozo. Sí. Oh, no, sí. Dice, y alegría. Uno se había amargado, mira, con la cara así. Wow. Dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Entiende, brother? Y se recrearán los huesos que has abatido. Así se sentía David, hasta lo sentía en los huesos, el dolor que sentía en el alma. Sí. ¿Sabe? Lo que quiero tratar de decir es esto, Giovanni, que nosotros somos pecadores y pecamos. Sí. Pero también tenemos un mediador. La Biblia dice en Amén. 1 de Juan 2:1, si Amén. alguno habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Amén. justo. Amén. ¿Sabe? Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Cualquier sea el pecado, ¿sabe? Cristo puede perdonar cualquier pecado, Giovanni. Sí, señor. Adulterio, Cristo te lo perdona. Señor. El punto es que no vuelva a hacerlo. Correcto. Fornicación, Cristo puede perdonar. Idolatría, Cristo la puede perdonar. ¿Sabe? Cristo murió en la cruz por todos nosotros y dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, así como lo hizo Dios con David. Porque después que yo estudio este salmo, yo no veo a David en esa condición. David se levantó, Dios lo levantó y lo restauró. Que es lo mismo que Dios hace en los corazones cuando reconocen y entienden que hay un medio que se llama Cristo que puede reconciliarte con el Padre, y tú vas a donde Él. Cristo siempre restaura y levanta, varón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Wow, familia, pues para ya ir terminando. Y nada, todos podemos pecar. Ninguno está exento. Inclusive la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor. Pero la clave ha estado cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Sí, Señor. Y no es que cuando hablamos de confesar nuestros pecados, no está queriendo decir que vayas diciéndole a todo el mundo de la iglesia, oye, pequé. No, tampoco. Oye, pequé. Mira, perdón, pequé. Caballero, pequé. No es eso. Delante de Dios. Delante de Dios. Porque el que perdona los pecados es Dios. Señor. Aunque te metan una disciplina. Sí. Que te la den. El que te va a hacer libre, el que te va a devolver la paz, el gozo, el que te va a devolver el sueño, porque todas esas cosas las que uno pierde cuando uno peca, es Dios. Sí, Señor. Así que pues nada, la clave está en no encubrir el pecado. Si has cometido un pecado, una falta, un error, cualquier cosa, pues ve delante de Dios. Dios te va a perdonar, Dios te va a restituir como lo hizo con David. Y miren Amén. esto. Así que David dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. amén, amén. Dios les bendiga grandemente. Es una bendición, un gozo, una vez más, pues poder venir delante de ustedes y compartir todos estos temas. Una vez más, suscríbanse al canal, compartan, denle like. Si tienen alguna pregunta, pues que hacer, pues también mándenos alguna pregunta, pues nosotros pues con mucho gusto, pues Con amor y gusto. algún tema que quiere que tratemos, pues lo haremos con mucho gusto. Una vez más, Dios les bendiga. Mi nombre es Giovanni Pompa. Yo soy Amílcar Alejandro, un placer estar con ustedes a través de estos medios. Que Dios me los bendiga mucho y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima.
Thank you.